Ahora sí, primera pausa del programa. Al regreso de ella estará sentada en esta mesa acompañándome Tamara Farré. Es la responsable o una de las responsables del área ejecutiva del directorio de Sistema B Uruguay. Pausa, ya venimos. A lo largo de los últimos años, los seguidores del ambiente en el medio saben que comenzamos a mirar a Sistema B con atención. Recuerdo que en las primeras entrevistas se hablaba de algo que estaba llegando a nuestro país, las primeras empresas que querían certificarse. Hoy en día es una realidad y además Sistema B Uruguay tiene algunos patrones estructurales de comportamiento y de inserción en la sociedad que además se miran con mucho respeto a nivel regional. Para saber cuál es la actualidad del Sistema B Uruguay y sobre todo cuál será el futuro, que nos acompaña aquí en estudios Tamara Farré. Tamara es parte del área ejecutiva del directorio de Sistema B Uruguay. Tamara, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gonzalo. Muchas gracias a ti por la invitación. Tamara, ¿cuál es el rol de una empresa en una economía sustentable? Me imagino que eso es algo de lo que continuamente tienen que estar explicando cuando hablan de Sistema B. Exacto. Desde Sistema B lo que creemos firmemente es en el poder de la fuerza del mercado para crear las soluciones a las que nos estamos enfrentando como humanidad. Entendimos de alguna manera que la única forma de lograr el cambio que necesitamos es articulando esfuerzos. Y en esa articulación las empresas son clave. Entendemos sin duda la responsabilidad y la fuerza que deben hacer los gobiernos. Entendemos también el rol claro y clave que tienen las asociaciones de la sociedad civil, pero también las empresas, ¿no? Y no desde un lugar de apoyo o ayuda, sino realmente como protagonistas. Y obviamente que esa fuerza de mercado, en donde la empresa es protagonista, involucra también directamente al consumidor, a los ciudadanos. Entonces, de alguna manera, lo que entendemos y lo que proponemos a través del Sistema B es hacernos responsables de ese rol, de ese protagonismo que debemos tener y utilizar justamente ese potencial del negocio para crear soluciones a nivel de los distintos aspectos en los que hoy nos desafían. Claro. Vos además sos responsable de la dirección de una empresa B de GEMA y trabajás mucho en la sustentabilidad. ¿Y eso cómo se articula, Tamara? ¿Se articula más desde la empresa o de concientizar a quien usa los bienes o servicios de la empresa de que conviene y que es razonable apoyar a las empresas que van por ese camino? Bueno, en realidad el enfoque es en simultáneo. Creo que justamente a lo que apostamos es a trabajar en los dos focos, ¿no? Sin duda, un poco el foco también de Sistema B tiene que ver con esto de redefinir el éxito, poniendo a las personas y la naturaleza en el foco. Y ahí es donde creo que está la clave, ¿no? Entendernos sobre todo como seres humanos, apostar a conectar con esa sensibilidad, con ese lugar en el que nos conectamos con las distintas cosas y desde ahí empezar a transformar. Y un poco el foco que proponemos desde GEMA y sobre el cual trabajamos es ese. Primero, conectar con las personas dentro de las empresas, entender qué los mueve, ¿no? Entender cuáles son esos caminos naturales por los que todos tendemos a ir cuando empezamos a relacionarlos con nosotros desde un lugar de valores y respeto. Y desde ese lugar entender cuál es la mejor forma de conectar con quienes estamos afuera, ¿no? Pero no desde un deber ser, sino desde un ser. Desde, bueno, esto es lo que siento, esto es lo que soy, esta es mi mejor versión y desde ese lugar me conecto contigo. Y el vínculo y la empatía que se genera cuando desde un lugar nos atrevemos a ir hacia el otro, ahí creo que es lo que genera, o es a lo que apostamos que genera la sustentabilidad. Que es como siempre decimos en GEMA, acá no hay recetas, no hay una única manera de hacer las cosas. En realidad lo que apostamos es a encontrar cuál es para ti la mejor manera y desde ahí ayudarte a construir. Y cuando te arrimás a las empresas y trabajás con los grupos internos, ¿quiénes son los más fáciles de convencer de que hay un camino posible? ¿Los más jóvenes, los más veteranos que ya llevan parte en la empresa y la han visto caminar hacia otro lado? Es un mix interesante. Nosotros trabajamos mucho con grandes empresas y la verdad es que es necesario la combinación. Hay un hecho que es claro y es que las nuevas generaciones, por suerte, tienen esta impronta dada. Hay como, ya no lees lo mismo
que hables o no de estos temas, que te ocupes o no de estos temas. Y eso hace que las generaciones que vienen hace tiempo ya trabajando en el mundo corporativo deban empezar a estar atentas a estas inquietudes de los jóvenes. Creo que también, y eso es algo súper lindo de este trabajo, también creo que se trata de descascarar un poco a las generaciones no tan nuevas, ¿no? Porque creo que, y ahí es donde nos conectamos como seres humanos, y sin esa impronta y sin esa intención de las generaciones no tan nuevas, de también ser parte del cambio, estas nuevas no tendrían sino un lugar para reclamar desde un buen sentido. Entonces, no soy como muy partidaria de segmentar, ¿no? Sí de tratar de conectar lo mejor de cada uno de esos públicos, y entiendo las generaciones hace tiempo vienen en el mundo corporativo, también tienen mucha sabiduría y mucha experiencia y mucho recorrido para compartir, ¿no? Porque hay una cosa como muy espontánea, que es muy linda de estas nuevas generaciones, pero por ahí hay un montón de cosas que no tienen en cuenta. Entonces, como que ese mix creo que es fundamental y es a lo que apostamos también, ¿no? Hago la última pregunta respecto a esto, me parecía interesante para compartir con la audiencia de cómo trabajar en sustentabilidad cuando uno trabaja con una empresa. ¿Es lo mismo una empresa grande que una empresa chica? ¿En relación a qué? Al trabajo cuando entras a los equipos a intentar visualizar esa empatía con el otro, esa sustentabilidad de una mirada empática con el otro. Cuando lo haces desde este lugar, cuando en realidad te propones conectar con la persona, sea cual sea el ámbito que la engloba, sí. Cuando te enfrentás a planificar sobre los desafíos, sin duda que es distinto, pero cada una de ellas tiene sus fortalezas. En empresas más pequeñas, el permear esto, el involucrar a todas las partes es mucho más fácil por un tema lógico de cercanía, ¿no? Entonces el diálogo con los grupos, con las partes interesadas, se da de alguna manera más naturalmente porque así lo permite la estructura, y eso obviamente las hace muy fuertes y como la realidad les acompaña cuando quieren empezar a transitar este camino. Las grandes empresas, por otro lado, tienen ese desafío de la proximidad y el diálogo con los distintos grupos de interés, pero por otro lado tienen el potencial del impacto grande, que muchas veces es lo que a las pequeñas empresas las lleva un poco para atrás, porque decir, bueno, yo soy chiquita, ¿qué es tanto lo que puedo hacer? Y ese no tanto a veces los desmotiva, ¿no? Sin tener en cuenta como a largo plazo. La empresa grande tiene esa posibilidad de impactar de manera fuerte y amplia de una única vez, si así se lo propone. Entonces muchas veces eso es lo que termina motivando el proceso de transformación paulatino. Pero claramente el desafío de poder llegar e involucrar a las distintas partes y además obviamente que la multiplicidad de integrantes hace que la cultura o la postura en relación a estos temas no sea tan uniforme como puede llegar a serlo en una estructura más pequeña, y eso hace que se tenga que trabajar mucho en este proceso de conectar y entender y involucrar y ir respetando esos procesos, no imponer estas cuestiones. Para que realmente sean sustentables, creo que tienen que aprender también a respetar los momentos y los tiempos. Bien, hablemos de la actualidad del Sistema B Uruguay, que ya está absolutamente consolidado, es decir, es un actor ya de referencia, no solamente para aquellas personas preocupadas por la sustentabilidad, ¿sí? O sea, o para aquellos que todavía están intentando ir hacia ese camino, sino ya dentro de los esquemas de economía circular y demás, el Sistema B ha pisado fuerte. Sí, sin duda. Bueno, la realidad es que Sistema B acá en Uruguay ya es una estructura bien organizada. Estuvimos distintas etapas. Estuvimos, bueno, cuando se inició, esto nace hace ya unos años, 2014, fuertemente con el impulso de quien hoy es la presidenta del directorio, que es Giselle de la Mea, que es además la directora de la primera empresa B acá en Uruguay. Junto con su socia en ese momento, Delfina, empezaron como a darle forma al movimiento. Luego se generó una estructura en donde había una dirección ejecutiva que de alguna manera iba impulsando y coordinando con los diferentes actores a medida que el Sistema B se iba consolidando.
y actualmente esa dirección ejecutiva migró en su forma. Sistema B Uruguay está apostando a poder consolidar realmente una estructura de movimiento que de alguna manera es lo que ha caracterizado el movimiento en Uruguay desde sus inicios y también lo que caracteriza a Sistema B como movimiento global, ¿no? Si bien cada uno de los países responde a una estructura necesaria por un tema de organización y de institucionalidad, cada uno de los países le va poniendo su impronta. Uruguay siempre se ha caracterizado por este sueño de realmente convertirlo en un movimiento y hoy Sistema B tiene un directorio conformado por distintas personalidades, empresarios, periodistas, bueno, que conforman, de hecho tú estás dentro de ese directorio, y después el grupo ejecutivo, que también somos distintas personas que integramos el movimiento, algunos empresarios B, otros multiplicadores, que de alguna manera estamos queriendo traccionar desde los diferentes ámbitos en donde Sistema B hoy se mueve. Sistema B tiene, por un lado, las empresas B, que sin duda son como el motor y la razón de ser también de este movimiento, ¿no? El realmente apostar a una nueva economía. Y tenemos también un grupo jurídico que está siendo muy fuerte en Uruguay y la verdad es que también referente en la región, que está liderado también por socias anfitrionas de otra de las empresas B acá en Uruguay, que es YouHub Cowork, que está instalado en Carrasco. 3 de sus socias actualmente lideran el grupo jurídico, de hecho han viajado a distintos lugares impulsando este proyecto de ley que está muy próximo a ser presentado. Y que busca darle de alguna manera una formalidad dentro de la estructura del país al Sistema B. Por hecho, en Argentina existe una ley que de alguna manera ampara a estas empresas de la nueva economía. Sí, en Argentina está en curso también la aprobación de esta ley que de alguna manera es el mismo formato, la misma estructura que se está queriendo proponer acá en Uruguay. El año pasado, en el marco del FIS, que fue la primera edición acá en Montevideo, también es un evento organizado por el director de otra de las empresas B uruguayas, que es Yo Elijo. Y bueno, y Neto, que es la empresa de alguna manera que ampara Yo Elijo. Bueno, en el marco de este festival se lanzó el borrador del proyecto de ley. De alguna manera se hizo público esta intención de Sistema B y se estuvo trabajando durante este año en afinar detalles para poder realmente presentarlo. Lo que propone esta ley es que es uno de los diferenciales también de las empresas B, es la protección del propósito. De alguna manera las empresas B nacen con un propósito bien claro en esto de dar solución a estos problemas de los que hablábamos antes y Sistema B entendió que era necesario proteger ese propósito para que una vez esta empresa empiece a avanzar y desarrollarse, no se ponga en riesgo esa esencia, ¿no? O sea, que no solamente si la empresa crece, si hay posibilidad de que inversionistas las compren, si es una empresa familiar y cambian las generaciones, no cambie el foco, en donde la impronta no es solamente la económica, sino hay una cuestión social y ambiental de triple impacto en estas empresas que tiene que ir acompañando ese crecimiento. Entonces, para poder realmente aspirar a cambiar la economía, Sistema B entendió, y es desde ese lugar que también se trabaja mucho, que no solamente hace falta la intención y la concreción de empresas, sino también que el aspecto jurídico tiene que acompañar este sueño, ¿no? de proteger de alguna manera la esencia y la estructura de este nuevo tipo de empresas. ¿Qué cantidad hoy en día hay de empresas B en Uruguay? En Uruguay somos 10, en el mundo ya pasamos las 2.000. Las de Uruguay, bueno, son de distintos rubros, muchos servicios, productos. Lo lindo también es que en Uruguay tenemos empresas en Montevideo, pero también muchas empresas certificadas en el interior. Hay algo súper interesante, que el recorrido para ser una empresa B, para quienes no saben, implica el acercarse a un formulario, a una evaluación, que es la que te permite medir la manera en que tú gestionas los distintos aspectos de la empresa y a través de un puntaje llegás a la certificación o no. Un poco lo que propone también Sistema B es que esa evaluación sea una herramienta de gestión para la empresa, es decir, es una herramienta que no tiene como único fin la certificación, sino, y en realidad sobre todo, tiene como fin el acompañarte a hacerte las preguntas que deberías de hacer para entender si
de qué manera estás actuando en esta nueva economía. Y en esa evaluación y esa herramienta de acción que es libre, que es gratuita, que cualquiera puede acceder para acercarse y entender desde qué lugar son estos planteos, tenemos más de 300 empresas locales que de alguna manera se acercaron. Que se acercaron y están utilizando esta herramienta. Muchas empresas también se acercan, hacen la evaluación, pero entienden que hoy todavía no se quieren certificar o están esperando distintos aspectos. Entonces, sin duda que la certificación es un hito fuerte, un hito en el cual estamos trabajando mucho en Uruguay. Entendemos que cuanto más empresas B hayamos, más fuerza vamos a tener para poder impulsar este movimiento en el que tanto creemos, pero también estamos acompañando el proceso que localmente implica absorber todos estos conceptos, que de alguna manera es un cambio de paradigma, ¿no? Claro. Entonces, no es una certificación así nomás, ¿no? Claro. Implica mucha reflexión y mucho pensamiento. ¿Obliga a innovar mucho certificarse como empresa B o querer llevar el camino de ser una empresa B? Creo que depende. Sin duda la innovación social es un elemento bien característico de las empresas B, en el entendido que encontramos formas distintas de hacer las cosas para que esas cosas que hacemos impacten de manera positiva. Esto no quiere decir que solamente las empresas hiperinnovadoras pueden ser B, sino de hecho todo lo contrario. De alguna manera, si vos venís recorriendo este camino en el que sentís lo que haces genera valor, tanto ambiental como social, y sin duda también económico, podés ir encontrando los caminos para fortalecer esa decisión, ¿no? De hecho, acá en Uruguay hay muchas empresas. Bueno, nosotros somos una consultoría, YouHub es un espacio de cowork, tenemos 3 vectores, tenemos R&D Green que está en Colonia, Bioterra, Verde Agua, Yo Elijo, que te decía anteriormente, y todos tienen un carácter de innovación, pero un sentido de innovación desde esto que decir, encontré una manera distinta de hacer esto, de ofrecer este servicio, de integrar otros aspectos que hasta ahora no lo había hecho. Y tenemos otras empresas como pueden ser, por ejemplo, desde Chile Carum, que son esta empresa que hace lentes de sol en base a todo el residuo. Ellos identificaron como gran problema, que todos somos conscientes, los residuos en el océano, la cantidad de material de desperdicio que hay. Y ellos eligieron, a través sin duda de una fuerte innovación, poder hacer uso de eso y generar material para poder, en este caso, hacer lentes de sol. Sí, o los chicos de Argentina, de Mendoza, que hacen zapatillas deportivas, por ejemplo, a partir de neumáticos y de descartes de textiles. Sí. La innovación lo que le da es como el alto impacto, ¿no? Claro. O sea, pero digo, es clave y hay muchas empresas que están yendo por ahí y ojalá sean cada vez más. De alguna manera el espíritu de esta respuesta también es como no necesariamente tenemos que llegar a ese grado de impacto para poder ser parte de este cambio, y es como desde la invitación a animar a todos a que por lo menos se acerquen a esta evaluación y a entender cuáles son las preguntas. Lo clave del sistema B es entender el propósito, ¿no? Poder entender para qué hacemos lo que hacemos y cuál es nuestro sueño en relación a desde qué lugar eso puede transformar el mundo. Y desde ahí creo que la diversidad de caminos, bienvenidos sean. Tamara, muchas gracias por haber compartido estos minutos. No, gracias a ti por la invitación. Hacemos una pausa, ya seguimos.